Hola, 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 bienvenidos a todos. Esta es la prueba de sonido. A ver si nos están escuchando. A medida que vayan entrando, nos informan si se escucha. Hola, estamos probando. Queremos saber si se escucha. Por favor, confírmenos en el área de comentarios. Olha que coisa mais linda, cheia de graça. É a menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sonho de Ipanema. Céu balançado é mais que poema. É coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorri e enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Porque estou tão sozinho. Se escucha.
Buenas, bienvenidos todos al seminario online. Vamos a empezar en breve, así que vayan acomodándose, que nos tocan unos cuantos temas interesantes. Bienvenidos sean todos al seminario de centrales telefónicas IP que teníamos para el día de hoy, 7 de la noche. Esperamos que esta información llegue a la mayor cantidad de personas, así que por favor compártanlo con sus amigos, infórmenos a los grupos, páginas de Facebook que conozcan. Es muy importante que sepan sobre un tema poco tratado en la República Dominicana, pero muy utilizado en las empresas. Así que vamos a iniciar. Este es el seminario de centrales telefónicas IP. Ese que ven ahí en el circulito, ese soy yo. Hoy vamos a tratar los temas de introducción a las redes de datos, todas vinculadas 100% a la telefonía IP. Vamos a hablar un poco de la telefonía tradicional. También hablaremos de qué es voz sobre IP, los elementos de una central telefónica IP, que es Asterisk. Vamos a hablar también y a mostrarle las tarjetas de comunicación análogas y digitales. Y vamos a terminar hablando sobre los troncales SIP. Sobre mí, yo soy el ingeniero Fabio Stevenson Cano Carela, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones del INTEC. Soy tecnólogo de automatización industrial del ITLA, ingeniero certificado en Elastic, en FreePBX. Soy consultor oficial de Microtik, ingeniero certificado de Ubiquiti, Mimosa, Panduit. He desarrollado unos cuantos proyectos, así que ya ven, la experiencia de lo que le voy a hablar hoy está avalada por todos esos proyectos. Bien, primero iniciamos con el módulo 1, que es la introducción a las redes de datos. Vamos a hablar un poquito de cómo se distribuye y cómo la centralización se maneja dentro de una empresa. Vamos a ver unos cuantos equipos que trabajan con esa centralización y vamos a explicar un poquito sobre ellos. Una red de datos es un conjunto de dos o más equipos interconectados entre sí que intercambian información. Esa información en el caso nuestro va a ser central telefónica, va a ser información de voz, va a ser data de voz. Entonces, la data se maneja de una forma muy diferente a esa data que manejamos cuando hacemos transferencia de data, transferencia de pasar un archivo a otro lugar. Entonces, yo le voy a hacer un pequeño overview. Fíjense cómo tenemos aquí la central telefónica. En nuestra central telefónica vamos a ir marcando algunos puntos importantes. Lo primero es los elementos que conforman nuestra central telefónica. Tenemos los teléfonos, claro está, central telefónica. Tenemos los gateways de voz sobre IP. Tenemos los routers acá, que se utilizan para los troncales SIP. Tenemos otro tipo de troncales SIP que son de proveedores de servicios internacionales. Y tenemos computadoras acá, donde conectamos los softphones. En el centro está nuestra central telefónica. ¿Qué utiliza una central telefónica IP? La central telefónica IP toma la red local, la LAN, y utiliza ese camino para manejar toda la data de voz que va a interactuar dentro de su empresa. Cada una de estas extensiones tiene un IP asignado, puede ser el .11, 192.168, 25.11. Mientras todas tengan la capacidad de visualizarse, van a poder loguearse o registrarse a ese servidor que tenemos acá. Hay otro equipo también, que es el gateway de voz sobre IP. Los gateways de voz sobre IP pueden ser
de distintas formas. Uno de ellos pueden ser gateways de tarjeta que tengan o contengan tarjetas análogas, ya sean FXO o FXS. También hay gateways para tarjetas T1. Vamos a mostrarle un poquito más adelante en la presentación cómo se ven esas comunicaciones, pero el objetivo que tienen es convertir la comunicación que nos da el proveedor de servicio de manera análoga o digital basada en T1 y digitalizar esa voz para que pueda ingresar como data, como tramas Ethernet, IP, a nuestra central telefónica. Luego de que digitaliza, se encarga también en la otra vía de convertir análogo los mensajes que tenemos en data acá y lo pasa luego a los proveedores de servicio que tenemos aquí. Los proveedores de servicio más estables a nivel de comunicación en nuestro país son Claro y Altiz, eso no es nada nuevo, pero hay otros proveedores como Sky, por ejemplo, que te trabajan voz sobre IP con troncales SIP, SkyMax. Bien, el otro equipo que utilizamos bastante a nivel empresarial es el router. Van a ver la diferencia entre el router que utiliza o la forma como llega la comunicación SIP con Altiz y con Claro, pero necesitan una comunicación ya sea con la ONT de Claro o de Altiz para llegar a nuestra central telefónica, y le explico más adelante. Bueno, el router se encarga de recibir, la ONT en el caso de Altiz, se encarga de recibir un enlace directo con el proveedor de servicio donde la identidad de la empresa representa el número telefónico de la misma, o sea, 809-473-7879. Ese es uno de los teléfonos que tenemos acá en Cano Consulting. Si desean un soporte técnico, desean un proyecto, estamos a la orden, valga la cuña. Entonces, ese número viene por un troncal SIP, SIP, y el proveedor a mí me asigna un router para que la comunicación sea punto a punto, en el caso de Claro, con un enrutamiento establecido para llegar a sus equipos principales o IMS. Esa comunicación ingresa a nuestra central telefónica con las configuraciones pertinentes y ya con ese router manejamos llamadas simultáneas, en algunos casos de 6 sesiones, en otros casos de 24 sesiones. El otro punto importante es el de voz sobre IP, proveedores de voz sobre IP internacional. Estos utilizan 100% el Internet y te pueden dar una identidad telefónica o un número telefónico de cualquier país. Tú simplemente tienes que solicitar qué tipo de teléfono deseas y con el mismo puedes hacer y realizar llamadas. Aquí no hay una comunicación punto a punto como con los proveedores dominicanos y hay que tener mucho cuidado porque si tu central telefónica es hackeada y utilizan este tipo de troncales, te van a cobrar en dólares, mucho dinero. Pero eso es un módulo de seguridad que hay que tenerlo tiene que estar arriba, tiene que estar fuerte, tiene que ser su prioridad. Como le digo yo a los muchachos que reciben el curso oficial de voz sobre IP aquí, no podemos usar claves básicas, no podemos dejar puertos conocidos abiertos, no podemos dejar las cosas a la ligera. Esto es un compromiso empresarial cuando hacemos una instalación de una central telefónica y es un compromiso económico con la facturación. Así que nada de claves básicas, nada de cosas sencillas. Bien, siguiendo acá. En la red de datos nosotros tenemos el modelo OSI, donde esa capa 8 se le va a agregar a usted como ingeniero encargado de soporte técnico dentro de su empresa. Usted no se va a librar de la capa 8. Ahora la capa 8 va a tener que el teléfono no entra, que el forward no lo puse bien, que puse un forward a un teléfono de fuera, y a nivel de soporte va a estar realizando soportes constantes. Esta parte acá se ve desde cero
Imaginen un teléfono instalado, la capa física representa para mí el cable de conexión, la capa de enlace de datos va a representar la conexión al teléfono. Todos los teléfonos tienen una MAC address y a través de la misma va a recibir un direccionamiento IP, el cual va a vincular la central telefónica como un cliente. El teléfono es un cliente. Me va a trabajar en la capa de transporte. En el caso de la telefonía trabajamos en UDP y ya estas capas de aquí me la trabaja con las aplicaciones internas del manejo del teléfono y todo eso. En la red de datos, explicado ya a niveles de cómo la comunicación va subiendo, nosotros tenemos la comunicación de la terminal que representa nuestra capa física. Aquí los switches de la red para distribuir toda la comunicación de nuestra central telefónica sería la capa 2, o el enlace de datos. Los routers para la red, la PSTN es la red pública conmutada, donde integramos a todos los proveedores de servicio del país. Aquí tenemos a Altiz, a Claro, a Viva, tenemos, digan ustedes, Win, tenemos a todos. Y por encima de él, cuando hablamos de largas distancias internacionales, tenemos lo que va por encima de la PSTN, que es la interconexión de los proveedores a nivel mundial. Cada uno tiene una tarifa y por eso usted ve que cuando se llama a España, se llama a otro país, hay una tarifa muy por encima a una llamada local. Es porque hay que pagar interconexión afuera. Bien, el otro campo que tenemos que tener en consideración para una instalación en voz sobre IP es la velocidad de la red. Nosotros nos manejamos a nivel empresarial en redes que buscan la velocidad de gigabit, categoría 6 en el cableado y gigabit. Lamentablemente no toda la población empresarial de República Dominicana maneja gigabit completo y utilizan Fast Ethernet, pero donde ustedes tengan gigabit tienen que mantener la línea gigabit completa desde el switch hasta el jack y el cable que conecta ese teléfono. Uno de los errores que vemos comúnmente es que tienen una red gigabit, pero el teléfono maneja la red Fast Ethernet. Entonces el teléfono se convierte en un cuello de botella. Así que ya saben, tienen que tener una línea completa de cómo va a ser su velocidad. Y si no tienen gigabit, no se sientan mal, no hay problema, no es nada grave. Pero lo ideal debe ser gigabit. Fast Ethernet me maneja 100 megabits por segundo. Gigabit me maneja 1000 megabits por segundo, 10 gigabit me maneja 10, pero estos son conexiones para servidores de alto nivel. Para nuestra velocidad de la red, la velocidad la va a determinar nuestro switch. Entonces tenemos switches que son de 10, 100. Estas son las velocidades. Me maneja 10 megabits y 100 megabits. Tenemos otro que son los gigabit, que son 10, 100, 1000. Cualquiera de ellos podemos ponerlo a trabajar de esa forma en cada uno de esos puertos. Incluso hay veces, amigos míos han colocado algunos puertos con velocidades bien bajitas cuando no le pagan. No lo recomiendo, pero es bueno informarlo. Se puede. La velocidad de red también viene determinada o te la permite la velocidad la categoría del cableado. Un cable categoría 5E no es lo mismo a un cable categoría 6. El cable categoría 6 físicamente, pueden ver aquí, tienen un trenzado más constante que este. En el tramo que hay de aquí a aquí pueden haber 4 trenzados, mientras que aquí pueden haber 5 trenzados. Eso hace que los armónicos que se generan cuando uno tiene una transferencia a esta frecuencia que ven aquí es la frecuencia de cómo navegan los datos 0 y 1 en la red. Ahí, 0, 1. Esa es la velocidad de la red gigabit o 10 gigabit. Entonces, cuando tú tienes una velocidad por debajo, no se generan tantos armónicos. Los armónicos son ruidos que se generan a altas velocidades dentro del cableado y por eso el cable es trenzado. Eso
a nivel de cuando tú lo trenzas, te genera un campo electromagnético inverso entre uno de los pares y otro, entre uno y otro. Y por ende, cuando tú tienes el separador aquí dentro, te elimina los armónicos de cada uno de esos pares. Muy importante saberlo, muy importante tenerlo todo gigabit si deseas grandes velocidades y todo certificado. Lo ideal, como les decía, es que tu red completa sea gigabit, y para eso tienes que desde el inicio, desde el punto principal que sería tu switch, tener todo gigabit. Patch panel gigabit, cableado gigabit, jack gigabit, patch core a la computadora gigabit. Tan pronto tú colocas algo que no pertenezca a categoría 6, te puede bajar el performance y eso te va a degradar un poco la red. No te digo que categoría 5E te puede marcar gigabit, pero no es lo ideal, te lo marca en una computadora. Para eso de la velocidad también tenemos los switches PoE, en el cual uno logra energizar esos puertos de red para darle power a puntos de acceso, access point, cámaras web, teléfonos IP, y de esa forma le damos alimentación a esos equipos. Voz sobre IP exige o recomienda, porque los equipos traen su fuente también, pero Voz sobre IP recomienda que tengas un switch PoE. Estos son algunos equipos de telefonía IP. La telefonía IP a nivel general utiliza o recibe PoE por defecto. Bien, vamos a hablar ahora de telefonía tradicional. La voz viaja a través del aire a la velocidad del sonido, a esa velocidad que van por ahí, pero se atenúa rápidamente, por lo cual no llega a grandes distancias. Ahí viene el motivo de por cuál se inventó el teléfono. La palabra teléfono significa, etimológicamente, si separamos la palabra, tele y fono, donde tele significa distancia y fono significa sonido. Entonces, ¿qué se buscaba? Llevar el sonido a larga distancia. Con el principio del micrófono y de los audífonos, de los parlantes, se logró hacer un vínculo entre uno y otro, y de esa forma inicialmente se hacía separado, no tenían el auricular que tenemos ahora, hacían la llamada y llegaba bien lejos. La voz abarca un espectro muy alto de frecuencia, desde 20 Hz hasta 20 kilos, pero los teléfonos comerciales, a nivel de lo que nos importa a nosotros, maneja de 300 a 3400 Hz o 3.4 kilos. Nosotros no necesitamos en una llamada telefónica escuchar una nota de una ópera de Pavarotti, por ejemplo. Las llamadas telefónicas son muy puntuales. Las llamadas telefónicas dicen: ¿pagaron? Sí, ya pagaron. Ok, adiós. Tú no necesitas algo con alta fidelidad, que es el concepto de sonido, y los ingenieros de sonido que nos acompañan, si hay uno, que digan que sí. Aquí tenemos el espectro, como les decía, desde los 300 hasta los 3400 Hz, donde se considera una voz dentro del espectro telefónico, donde se escucha correctamente y todo bien. La voz tiene lo siguiente, se genera de la siguiente forma, a nivel IP. Ya vamos a hablar de IP. Nosotros tenemos aquí a esta chica informándole a su melliza que, por ejemplo, pagaron hoy. La voz va análoga, el teléfono la convierte en 0 y 1, muchos 0 y 1, y de este lado la convierte esos 0 y 1 nuevamente en análogo. Pero ¿cómo se hace este proceso de aquí? Este proceso de aquí se hace con el teorema de Nyquist, un teorema que busca el sampleo de las ondas en cada punto
y dependiendo de la ubicación de esa onda en el tiempo, eso representa una modulación con ceros y unos muy puntuales. Esos ceros y unos luego se decodifican y se convierten en análogo. Luego de que se sabe ya cómo trabaja el teléfono, es importante saber cómo nos llega a nosotros la comunicación desde nuestro proveedor de servicio. La PSTN que ven aquí arriba, y es un concepto muy utilizado en nuestra exposición de hoy, la PSTN es la red pública switchada o conmutada. Nosotros tenemos la oficina principal acá, que viene siendo la que ustedes elijan, Claro o Altiz, y para llegar a tu casa, la parte técnica física que va a la calle, los técnicos instaladores de la guaguita, se mantienen constantemente trabajando ya sea por arriba, aquí es por arriba en los postes de luz, o por abajo. No sé si han visto algunas alcantarillas en la calle donde le ponen un abaniquito aquí y una guaguita de Claro entra, bajan con una escalera. Aquí debajo hay unos gabinetes y hay unos cableados que pasan y van por debajo de la capital y de los pueblos. Entonces, esa comunicación viene desde oficinas principales y de gabinetes como estos y se van distribuyendo a residenciales, localidades conglomeradas donde haya muchos clientes. Esa comunicación fluye y llega a una cajita. Ahora mismo se está instalando acá en la capital mucha fibra óptica local. Entonces, llega la comunicación, te instalan la cajita, pero la cajita la instalan dentro de la casa, no la instalan como está en esta gráfica. Esa cajita llega a través de un cable llamado el drop cable, mírenlo ahí, el drop. Es un cable negro fuerte que está diseñado para aguantar muchos años de agua, sol y sereno. Ese cable de drop también viene en fibra, un poquito más fuerte, la fibra básica que ven en la casa, pero hay otras fibras más fuertes todavía. Altiz utiliza mucho una fibra gruesa, pero Claro utiliza una fibra más pequeña a menos de que tú tengas un internet dedicado. Cuando ingresa el servicio a tu casa, ya sea telefónico o de internet, eso se distribuye internamente con otro tipo de cable más suave, más fino, y es el que ustedes han visto que en algunos casos lo pegan hasta con silicón y ujú en todo el borde de la cerámica. Una práctica que yo no estoy de acuerdo y no la acepto, pero lamentablemente hay estándares que no se cumplen al 100% en nuestro país. Para la parte aérea, nosotros tenemos acá también una distribución parecida donde este split case le llaman manga. También hay unos pequeños gabinetes acá que pueden ser terminales como estos, terminales de acceso, pero acá en el split case llamado manga también y terminal de acceso acá se van conectando cada uno de esos cables. Ese viene siendo el cable, no sé si han visto en la calle cuando choca una patana o algo que se lo lleva, tiene muchos cables internamente y cada par de esos representa en algún caso uno de los clientes. A veces son cuatro pares y en algún caso pares de 20. Eso llega a cada una de las casas o negocios y de esa forma se distribuye mejor las comunicaciones. Así llega la comunicación a tu casa. Vamos ahora a hablar un poquito de voz sobre IP. Como les dije, esa digitalización se convierte de digital a análogo y de análogo a digital con un proceso llamado codificación y decodificación. Es un proceso en tiempo real muy rápido, no nos damos cuenta a menos de que haya problemas o tengamos interconexiones ya sea a través de VPN e internet limitado de 1 mega, 2 megas. La voz sobre IP es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través del internet. En este caso no necesariamente tiene que ser internet, puede ser a través del protocolo IP, LAN, local totalmente,
Esto significa que envía la señal en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla analógicamente a los teléfonos que manejan. Existen varios protocolos de voz sobre IP. Los más conocidos son estos que están aquí. Hay un H323, el ZIP, es el estándar que se está utilizando ahora mismo. Hay uno de Megaco también, el Unistim, muy utilizado por Nortel, ahora Avaya, sigue existiendo Avaya. Tenemos el Skinny, propiedad de Cisco, muy utilizado también. Minet, de Mitel, marcas de centrales bien conocidas. Cornet IP, de Siemens. Skype tiene voz sobre IP. Esas llamadas por Skype son voz sobre IP, y las de WhatsApp también son voz sobre IP. Voz sobre IP utiliza un códec llamado Opus. Tenemos el otro llamado IAX, en su versión 2, es el protocolo para interconexión de centrales telefónicas Asterix. Ya los demás, por ejemplo, SCCP es el mismo Skinny que tenemos ahí arriba. Y nada, lamentablemente fallecieron, como dice el torito. Se murió. Aquí tenemos los elementos de una central telefónica. A nivel general, nosotros tenemos las líneas externas, que son las de Claro y de Tricón. Aquí tenemos nuestro servidor o central telefónica. Vamos a representarlo como un servidor. Fíjense que tienen varias entradas acá. Pueden ser tarjetas análogas, pueden ser tarjetas T1, o en su defecto, y lo que está sucediendo ahora mismo en el país, son troncales SIP. Esas tarjetas de comunicación, y en el caso de los troncales SIP, el troncal SIP representa una WAN, y las comunicaciones análogas utilizan tarjetas PCI Express o PCI, la más vieja, muy puntuales de cada comunicación. Si es análoga, van a ver la análoga más adelante. Si es T1, también la van a ver más adelante. La central telefónica, o PBX también, en el caso de nosotros vamos a estar hablando de Asterix. Le voy a poner siempre un asterisco. Las centrales Asterix se comunican a través de la red por la LAN, y luego eso va a los switches de la empresa y baja por acá y se comunica a todo el mundo. Cada uno de estos teléfonos, extensión 100, 101, 102, disculpen la escritura que es con un mouse, esto no es nada cómodo realmente. Cada una de esas extensiones se vincula a la central telefónica, ya que necesita un registro específico a ella, apuntando al servidor de la central telefónica, la IP de ese servidor. Viajan a través de la red. Siempre y cuando tú tengas en tu red un acceso a esa de ahí, tú puedes tener segmentos enrutados, puedes tener VLANs, puedes manejar lo que tú consideres para la parte de enrutamiento. Bien, siguiendo más adelante, aquí veo a algunas personas hablando de preguntas. Denme un momentico, las preguntas vamos a ponerlo al final. Anótenla, escríbanla ahí y le vamos a estar respondiendo. Bien, vamos allá. Dentro de los elementos tenemos el cableado estructurado, la espina dorsal o las arterias de la data en una empresa está en el cableado estructurado. Por aquí viaja toda la data. Tenemos aquí un pequeño rack. De este lado tenemos los patch panels. Aquí tenemos el switch donde vamos a distribuir nuestra red completa. Todos esos puntos aquí detrás son las conexiones que van a cada una de las oficinas o los puntos de red de la oficina, con un estándar debería ser, para luego llegar a otro jack, que es donde usted se conecta cuando está sentado ahí en su posición, y esa conexión al jack es la que va al teléfono y luego a su computadora. Esto es un elemento de voz sobre IP, porque ¿qué pasa? Si tu cableado está malo, todo va a estar malo, te va a dar problemas. Si tu cableado no funciona, eso no va a funcionar. Puede darte muchos problemas porque la voz sobre IP utiliza UDP. La voz sobre IP no arregla
lo que se habló. Es como que yo le hable a ustedes y si ustedes no me entendieron, yo voy a tener que retransmitir nuevamente. Yo no puedo en el aire decirle, bueno, lo que yo te envié, ve interpretándolo otra vez si tú no me escuchaste. Entonces eso pasa con el cableado estructurado. Si tu cableado no funciona, si tus switches aquí son switches que no aguantan el tráfico y constantemente se están cayendo, eso te va a generar problemas y serios en tu red. Entonces, 1A, cableado estructurado, eso tiene que estar nítido. Ténganlo siempre en consideración. Y esos switchecitos que ustedes a veces usan y que se ven de emergencia, de los pequeñitos, hay varias marcas, ustedes si saben alguna la pueden utilizar. Hay una de ellas que no la pueden escribir ahí, por favor. Esos switchecitos no te manejan ese flujo de tráfico agresivo, el cual puede generar que se te caiga la red constantemente. Así que ojo, utilicen switches poderosos en sus empresas. Esta es la posición que le dije, la conexión que va a su oficina. Esa conexión, como les mostré anteriormente, llega al switch a través del cableado estructurado. Entonces, si tú tienes un cableado estructurado, un switch PoE, aquí, PoE, que te manda energía para cada uno de esos teléfonos, esos switches deben estar energizados con protección UPS. Esa protección UPS debe garantizar o me va a garantizar a mí que los teléfonos no se caigan cuando haya una caída de energía. Como les comentaba ahorita, hay teléfonos